Y yo creo que algunas mujeres están tan empoderadas que no se están dando cuenta del impacto que el feminismo está teniendo en ellas. Cuando tú irrespetas la autoridad de tu marido, eso es el impacto del feminismo. Cuando tú no te conviertes en una plataforma que ayude a surgir el liderazgo de tu marido, sino que lo aplastas en las reuniones públicas, tú eres la que más habla y tu pobre marido tiene que coger un turno para hablar. Todas esas son manifestaciones del impacto del feminismo. Todos nosotros tenemos que revisarnos a la luz de los roles. Mi hermana querida, tú estás respetando a tu esposo como la iglesia respeta a Jesús, porque eso es lo que dice la Escritura. La Biblia no habla mucho en cantidad acerca de la homosexualidad, pero las veces en las que habla bien claro. Lo que jamás puede hacer es afirmar como legítimo que uno puede ser homosexual y a la vez vivir agradando a Dios. Es pecar contra Dios. No venda su conciencia, levántese como un David, siendo pequeño, inocente, para defender la familia tal y como está, como dice 2 de Timoteo 3, 8 y 9. Enseñemos la palabra de Dios, eduquemos a nuestros hijos en la palabra de Dios. La Biblia hasta hoy sigue siendo un libro poderoso y central para las comunidades de fe cristianas. Sin embargo, en numerosas ocasiones ha sido utilizada para perpetuar desigualdades, reforzar estructuras de poder, silenciar voces y frenar el avance de derechos. En este último episodio de la segunda temporada de Diálogos Impensados, profundizamos en cómo la lectura popular de la Biblia, nacida de las luchas por la liberación en América Latina, se convierte en una herramienta poderosa para desmontar interpretaciones bíblicas opresivas. Junto a Denis Silva, miembro del Centro de Estudios Bíblicos en Brasil, CEBI, y Silvia Regina de Lima Silva, teóloga, biblista y directora del Departamento Ecuménico de Investigaciones, exploramos cómo esta práctica confronta visiones autoritarias, devolviendo la palabra a las comunidades históricamente excluidas y abriendo senderos de esperanza, justicia y resistencia colectiva. En un contexto donde el fundamentalismo religioso y el conservadurismo político crece y se reproducen discursos de odio, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto y la justicia, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes territorios y prácticas religiosas rechazan la discriminación y promueven espacios seguros para el diálogo y la defensa de los derechos humanos y de la tierra. La lectura popular de la Biblia no es un concepto nuevo. Nace de la lucha y resistencia en América Latina. Surgió como respuesta a la necesidad de reinterpretar los textos sagrados desde las bases comunitarias, alejándose de las lecturas tradicionales, institucionales, que a menudo refuerzan estructuras de poder. A continuación, escucharemos sobre el contexto sociopolítico que la impulsa y cómo se vive en las comunidades. La lectura popular de la Biblia es una lectura que nace en el contexto latinoamericano a partir del movimiento de trabajadores, de grupos de mujeres, de jóvenes trabajadores, de grupos y movimientos de resistencia en los difíciles tiempos de las dictaduras militares en el Cono Sur en los años 70. En el caso de Brasil, ya desde los años 60 se estaban desarrollando las comunidades eclesiales de base y los grupos de lectura popular de la Biblia son parte de este movimiento de trabajo y compromiso de una iglesia que surge del pueblo, en medio del pueblo, una iglesia que es pueblo. Otro elemento que hace parte de ese contexto, ¿verdad?, de la lectura popular de la Biblia, es todo el tema de la educación popular. Y la educación popular, especialmente el método ver, juzgar y actuar, practicado por los grupos de la juventud obrera cristiana, son parte también de los inicios de la lectura popular de la Biblia en América Latina. Es importante recordar que uno de los fundamentos de la lectura popular de la Biblia
es la fe de la gente, de las comunidades. Es esta fe de que Dios nos habla también a través de la Biblia. Hay que decirlo así, despacio, y entender muy bien lo que eso quiere decir. Un principio básico de la lectura popular de la Biblia es esta relación profunda entre la Biblia y la vida, y la realidad. Entonces, la lectura popular de la Biblia recupera esta cercanía de Dios junto a su pueblo. Y el método de la lectura popular de la Biblia entró en diálogo y fue siendo apropiado por diferentes grupos. Y en el caso de América Latina, fue un importante aporte a la hermenéutica negra. De ahí surge la lectura negra de la Biblia. También en su diálogo con el feminismo, con la teología feminista. Entonces ahí está también la hermenéutica feminista, la lectura feminista de la Biblia, dentro de la lectura popular de la Biblia. También la lectura campesina de la Biblia. Y actualmente es el método al que recogemos para enfrentar el aumento de las lecturas fundamentalistas de la Biblia y la utilización del texto bíblico para afirmar políticas que representan retrocesos, negación a los derechos humanos y de la naturaleza. Los fundamentalismos no son solo ideologías rígidas, también son sistemas de control que buscan definir quién puede interpretar la Biblia y qué significa su mensaje, lo que ha provocado que las comunidades sean muchas veces silenciadas o excluidas de la interpretación de sus textos sagrados. Ante esto, ¿por qué es importante cuestionar las interpretaciones tradicionales de la Biblia? La Biblia no cayó del cielo, pero se hizo libro, literatura, escrita, y no una escrita neutra, pero ley del rey, del Estado, del emperador. Estuve, por tanto, orientada por y para el poder dominante, para el poder opresor. Además, en nuestra América, en este continente cautivo, se nos llegó por la misma mano de la espada de la conquista, de la colonización, como un instrumento para oprimir, esclavizar, herir, golpear, matar, maldecir culturas, prohibir cuerpos. Pero nosotros no podemos pasar al largo del hecho de que antes de ser letra de las clases dominantes, antes de ser una historia oficial, la Biblia fue oralidad. Eran historias contadas por el pueblo, por la gente. Era memoria popular. Y nosotros creemos que es importante cuestionar, sospechar, preguntar, indagar, porque todo eso nos ubica más precisamente y nos hace tomar lado con nuestro ejercicio hermenéutico. Porque o leemos la Biblia desde las víctimas, como memoria subversiva de los vencidos para reafirmar la vida y defender la vida más amenazada y toda la vida. Entonces nosotros leemos la Biblia desde los vencedores, reproduciendo y manteniendo las cosas como están. Y nosotros tenemos que cuestionarnos y cuestionar y preguntar e indagar a quién interesa. ¿A quién interesa presentar una Biblia blanca y callar sobre el suegro de Moisés, por ejemplo, que era africano, subsahariano, negro, quien enseñó a Moisés a compartir el poder, una otra forma de poder, de organizar el poder? ¿A quién interesa olvidar que la experiencia liberadora de Dios, Yahvé, quien nos dio, fueron los pueblos del desierto de África, donde hoy es la región de Sudáfrica, Nigeria, Etiopía? ¿A quién interesa? ¿A quién interesa nunca nombrar las mujeres, otras masculinidades? ¿A quién
interesa? ¿A quién interesa nuestra lectura bíblica, nuestra interpretación? ¿A la tradición, a los dogmas, a la religión oficial? ¿O a la vida de nuestras comunidades, del pueblo, de la gente y los esfuerzos de movilización y de organización popular? ¿A quién interesa? La supremacía cristiana lo que hace es la imposición de una lectura literalista al pie de la letra, como decimos, una lectura fundamentalista. Imponen esta lectura no solo a los feligreses, a las personas que frecuentan las iglesias, sino que es una interpretación que va más allá, que se impone a la sociedad como un todo, como lectura única del texto bíblico. Y esta utilización del texto bíblico reúne intereses religiosos, políticos y económicos, utilizando argumentos bíblicos para aprobar políticas públicas, decisiones de los gobiernos que representan en la actualidad un gran retroceso a los derechos humanos, al respeto a la vida de las mujeres, a sus derechos, al derecho y a la información y formación sexual de la niñez. Es una manipulación del texto bíblico, realmente. Y vamos a ver que cuando hablamos de esa supremacía cristiana, es un grupo de poder, pero que se va metiendo, se va acercando a las iglesias, influenciando la formación de pastores, la formación de sacerdotes, de líderes cristianos. Y a través de esas personas que ya están más cercanas al pueblo es que se da esa imposición de esta lectura única, hegemónica de la Biblia. Por eso es importante realmente no solo cuestionar, sino que buscar las formas de deconstruir estas lecturas que están realizando estos grupos. Y esta es una forma también de liberación del texto. Ahora, lo que nos interesa, más que liberar el texto, es liberar a las personas que tantas veces están oprimidas, sometidas, sufriendo por creer en un Dios que no reconoce su dignidad, sino que más bien justifica las injusticias, los dolores y sufrimientos del pueblo, y especialmente de grupos más marginados. La lectura popular de la Biblia no da respuestas cerradas. Nos invita a dudar, a hablar, a compartir lo que sentimos y a encontrar nuevos significados. La lectura popular de la Biblia no solo interpreta el texto bíblico, lo convierte en una herramienta de resistencia. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa cuando leemos la Biblia pensando en las luchas que vivimos hoy? La lectura popular de la Biblia lo que propone, como afirmamos anteriormente, es resaltar esta conexión entre el texto bíblico y la historia, la cotidianidad, la vida de las personas y de las comunidades. La Biblia, para los y las cristianas, es en realidad una fuente de inspiración que nos motiva, que nos orienta, que nos inspira, que ayuda a dar sentido frente a las preguntas, a las situaciones que vivenciamos hoy. Entonces no se trata solamente de repetir algunos textos o algunos versículos de la Biblia. Es importante leer los textos dentro del gran marco de la presencia liberadora de Dios en medio de su pueblo. Es también un instrumento que nos ayuda a analizar de una forma más crítica la realidad. Ver un poco la historia interpretativa de ese texto. ¿Quiénes han interpretado ese texto? ¿En qué contexto ha sido utilizado? ¿Qué interpretaciones hemos escuchado acerca de ese texto? Eso es muy importante para darnos cuenta que lo que tenemos hoy como texto bíblico son textos que han sido también ya interpretados y lo que nos llegan son propuestas de interpretación de lecturas que están muy marcadas por ideologías, por intereses, como afirmamos anteriormente, intereses políticos, religiosos, económicos, de género, para después entonces pasar en una segunda, tercera y cuarta lectura a descubrir el contexto en que se escribió ese texto,
su género literario, el mensaje que tenía ese texto para el contexto en que fue escrito y las experiencias de Dios que encontramos en ese texto. Eso podríamos decir que son algunos pasos importantes para cuando queremos leer la Biblia pensando en las luchas que vivimos hoy. Con ese mensaje podemos dialogar con el contexto actual. Nosotros debemos saber dónde pisan nuestros pies, porque la realidad no está hecha de forma etérea y no está para ser entendida apenas con la cabeza. No, tiene que ser sentida con los pies. En Brasil, en nuestras comunidades, nosotros cantamos. Y mi maestra Suave, maestra de mi barco, es quien nos enseña. Donde pisan los pies, piensa la cabeza y ama el corazón. Preguntarnos o determinar dónde pisan nuestros pies es determinar nuestro lugar social, es determinar las banderas de lucha que asumimos, es determinar el horizonte que nos moviliza. Y todo eso nos mete en lleno en la batalla ideológica que desenmascara la instrumentalización, los usos y abusos de la Biblia. Y partiendo de ahí, de los márgenes, de la frontera, de las periferias, podremos empezar a entender que la Biblia no es patrimonio exclusivo de los doctores, exegetas, curas, pastores, ni está para nuestras silenciosas y asépticas bibliotecas o para nuestros solemnes cultos, liturgias. No, sino que puede ser motor de insurgencia, de rebeldía y de sueño organizado. Y encarnando todo eso en las experiencias alternativas que gestamos, nosotros abrimos brechas oportunas para leer a contrapelo y cambiar este mundo en fiesta, trabajo y pan. Hoy reflexionamos sobre cómo la lectura popular de la Biblia desmantela las interpretaciones que oprimen y abre caminos para la justicia. Es una práctica que nos recuerda que la palabra no pertenece a las élites ni a las instituciones eclesiales, pertenece a las comunidades. ¿Qué pasaría si todas las comunidades reclamaran la Biblia como una herramienta de liberación? ¿Cómo puede ser la lectura popular de la Biblia una herramienta para la esperanza en contextos tan complejos como los que vivimos en nuestra región? Hay que tener los ojos muy atentos para leer la Biblia y la realidad, y tener el corazón muy comprometido para conectarse con esta tradición liberadora. Es en esta línea, en esa tradición, que se encuentra la lectura popular de la Biblia. Una tradición que va pasando por las personas y los rincones excluidos por la historia y la iglesia hegemónica. Este año de 2025 se celebra los 500 años del movimiento anabautista, un levantamiento campesino, una corriente de resistencia dentro de la historia y de la historia de la iglesia. La valentía para amar ha sido un lema dentro de la celebración de los 500 años. Lo propongo como desafío para las y los que buscamos la justicia, la vida con dignidad para nosotras, para nuestros pueblos. Necesitamos valentía para amar. El amor es un acto político que implica decisión, opción, enfrentamento de las estructuras de odio y de exclusión. Coraje para amar. Un amor coherente, transformador, revolucionario, que rompe barreras, estructuras, muros, que transforma el miedo en valentía. Un amor que forma comunidades de resistencia y de cuidado mutuo, que humaniza las relaciones entre los seres humanos y de nosotras y nosotros con la naturaleza. Coraje para amar es una propuesta para recuperar la dimensión transformadora de la Biblia como una herramienta de liberación que abre caminos para la justicia y alimenta la esperanza. Es tiempo de permanecer. Valentía para amar.
Poéticamente yo imagino que andaríamos insones por la noche, urgentes de esa hora oscura de neoliberalismo, de imperialismo, de capitalismo extractivista, patriarcal, racista. Y aunque el látigo azote, nosotros no nos negaríamos a combatir. Combatiríamos con los que aman la vida, los que cuidan de las flores y sanan las heridas. La injusticia del capital puede enseñar heridas mortales, pero la gracia muestra marcas de vida fecunda, en llagas florecidas, aplastados, levantados, crucificados, resucitados. Desde el suelo sagrado, en el alma del pueblo, en esta patria grande que aún será matria, nosotros haríamos una profesión de fe. Yo creo, tú crees, nosotros garantizamos que llegará un nuevo día, fruto de la lucha persistente de los que no se rinden, de los que se levantan puños en resistencia y con mirada sincera afirman los pies y avanzan. Todos, lado a lado, en un coro unísono celebrado, entonando un salmo nuevo al Dios del pueblo en las calles, en las venas abiertas de América Latina, para que el pueblo pobre pudiera tener un pedazo donde vivir, con tierra, casa, salud, pan, todo el mundo recreado, libre de toda exclusión, de todos los servidores de la muerte. Todo el pueblo reunido repetiría: nada es imposible de cambiar. Juntos somos más fuertes, juntos venceremos y Dios con nosotros. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Visita nuestras redes sociales y compartí y recomendá nuestro contenido. Hasta nuestro próximo episodio.